Mi nombre es Fernanda Rebollo, soy subespecialista en glaucoma. Actualmente soy médico adjunto en el Departamento de Glaucoma del Conde de Valenciana y también me dedico en la práctica privada. Vamos a hablar hoy sobre la trabeculoplastía láser selectiva. Este es el contenido de lo que estaremos tratando el día de hoy. Es importante recordar las vías de salida del humor acuoso, ya que esto va a permitir entender el mecanismo de las cirugías filtrantes, de las cirugías de mínima invasión, llámese MIX o del SLT, ¿no? Permitiéndonos elegir mediante un método lógico la mejor opción para el paciente y descartando otras que no tendrán un sustento fisiológico en nuestro individuo o en nuestro paciente. Básicamente, las vías de salida se dividen en dos, la vía trabecular y la vía no trabecular. Antes a la vía no trabecular se le designaba como uveoescleral, pero esto se ha ido corrigiendo debido a que no es el mejor término, ya que esta vía a su vez abarca tres posibles rutas, que son a través del tejido conectivo escleral o vía uveoescleral, los vasos coroideos y venas vorticosas, que sería la vía uveovórtex, y en tercer lugar, los vasos linfáticos en el cuerpo ciliar, que sería mediante la vía uveolinfática, ¿no? Que también todavía hasta la fecha sigue siendo un tanto difuso el saber o aceptar si hay vasos efectivamente linfáticos en el cuerpo ciliar, ¿no? Pero es hasta el momento lo que se ha manejado. Eh, y tenemos la vía trabecular, que en general se ha descrito que es la vía a través de la cual va a salir la mayor proporción de humor acuoso. La vía trabecular también a su vez la podemos dividir en dos partes. La parte proximal, que va a incluir todo lo que es la malla trabecular con sus tres porciones, que es la uveal, la cornoescleral y la zona yuxtacanalicular. Y todo lo que vaya después de la malla trabecular se le va a conocer como la parte distal de la vía trabecular, es decir, a partir del canal de Schlemm. Y esto lo tomo, como les comentaba, porque básicamente el SLT donde va a tener efecto va a ser en la malla trabecular, pero no va a tener efecto sobre el resto de la vía distal de la vía trabecular de humor acuoso. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración cuando estemos pensando en cuáles son las estrategias o cuáles son los procedimientos que podemos ofrecerle a nuestro paciente. Y en quienes, por ejemplo, el SLT no estaría indicado o realmente no tendría un efecto consistente. Tenemos que se ha propuesto el láser para bajar la presión intraocular desde 1970. Se inició hablando de una goniopuntura con láser de rubí. Fue con Anderson y Parrish quienes ellos hablaron sobre lo que era la fototermólisis selectiva. ¿A qué se refiere esto de termólisis selectiva? Implica que al aplicar energía radiante, esa energía radiante va a poder llegar o afectar solamente a células pigmentarias. Sin embargo, el resto del tejido que está adyacente o que está alrededor de estas células no van a verse alteradas. A eso se refiere con fototermólisis selectiva y eso es importante por los principios que se ocupan en el ALT y SLT, ¿no? Para tener la fototermólisis selectiva tenemos dos requerimientos. Número uno, que haya un cromóforo intracelular con mayor absorción que el tejido adyacente. Y número dos, que la duración del láser sea menor que el tiempo requerido para la difusión termal en el tejido. ¿Esto a qué se refiere? Una vez que aplicamos láser, el tejido que sí va a captar o el cual es el objetivo que capte la energía radiante, va a pasar un momento o unos nanosegundos, microsegundos, en los cuales esa energía va a disiparse y ese calor va a va a ir disminuyendo. Si la duración del láser es mayor que el tiempo que se requiere para que este calor pueda disminuir, entonces, si la duración del láser va a ser menor que el tiempo requerido para que esta energía o este calor pueda disiparse, entonces el tejido que está alrededor va a salir afectado. Y aquí tenemos el ejemplo de la LT, ¿no? Que cumple con el primer objetivo, es decir, afecta a un cromóforo intracelular que el resto del tejido adyacente, pero el problema con el ALT es que la duración del láser es mayor que el tiempo requerido para la difusión termal en el tejido. Retomo el ALT porque ha sido de los procedimientos con los que más se ha comparado el SLT, e inclusive el ALT fue antes que el SLT. En cuanto a la ALT, se había manejado o se había descrito una eficacia en cuanto a reducir la presión intraocular del 30%,
se había utilizado como un tratamiento primario o adyuvante, pero estaba limitado por el tiempo. El problema también con el ALT es que no se podía repetir o no se aconseja repetirlo, porque sí se ha visto que puede aumentar la presión intraocular e inclusive en algún estudio se ha reportado que el 12% de los pacientes en los cuales se ha repetido el ALT han tenido o han requerido una cirugía urgente. Dentro de los efectos adversos se describieron elevación aguda de la presión intraocular, sinequias anteriores periféricas, que es como de los efectos adversos más mencionados con respecto al ALT a comparación del SLT, cambios en el endotelio corneal, presencia de uveitis anterior aguda, así como también en aquellos pacientes que les aplicaban ALT y que no funcionaba, ya sea inmediata o posteriormente, y que les tenían que hacer una trabeculectomía, se ha visto que la incidencia de bulas encapsuladas es mayor en pacientes que tienen el antecedente de que les hayan colocado ALT a compararlo con pacientes que no les hubieran hecho ningún láser. Ahora sí, entrando en materia en cuanto al SLT, fue la Tiney Park en 1995 quienes encontraron que aplicando una longitud de onda de 532 nanómetros podían generar cambios a nivel de la malla trabecular y esto inicialmente lo hicieron in vitro. Ellos describieron inicialmente que se podía dar con este tipo de láser, que es un Nd:YAG de frecuencia doble, a un pulso de 3 nanosegundos y con un diámetro de spot de 400 micrómetros. Aquí hago hincapié, no sé si se ve mi puntero, en que el pulso del SLT es de 3 nanosegundos. En el ALT el pulso es aproximadamente de 0.1 segundos y el tiempo de relajación térmica de la melatonina, que es justo el cromóforo sobre el cual va a recaer la energía radiante del láser, es de 1 microsegundo, ¿de acuerdo? Por ende, es lo que les comentaba, el ALT al ser mayor el tiempo del pulso que el tiempo de relajación o de disipación térmica, altera más los tejidos adyacentes a la melatonina a comparación del SLT. El SLT fue aprobado por la FDA en el 2001 y desde entonces hemos visto un incremento importante en el número de procedimientos que se realizan con este tipo de láser, siendo que en Estados Unidos en el 2001 se reportaron 75.647 procedimientos con SLT y ya para el 2012 se había duplicado, llegando hasta 142.682 procedimientos. En cuanto al mecanismo de acción, se ha hablado básicamente de tres tipos o de tres vías. La vía mecánica, un efecto de división celular y un efecto biológico o bioquímico. Inicialmente, cuando se estudió el SLT, se hablaba de un efecto mecánico, haciendo mucha comparación con el ALT. Sin embargo, conforme se han realizado las investigaciones, tanto células in vitro como obteniendo células de la malla trabecular de cadáver, se ha visto que en realidad el efecto sobre todo es de tipo biológico o bioquímico. Aquí, por ejemplo, vemos la comparación entre el efecto que hace en la malla trabecular del ALT versus el SLT, ¿no? En el caso del SLT, a lo mucho lo que podemos ver es que los haces que se encuentran dentro de la malla trabecular tienen como algunas grietas, ¿no? A lo mucho. Sin embargo, en el caso del ALT lo que estamos viendo es la formación básicamente de un cráter, ¿no? Y se ha encontrado justamente en pacientes a los que les han hecho el ALT que hay una formación de bulas rodeando el colágeno y que también el efecto como tal es coagulativo, ¿no? Entonces, al tener este efecto coagulativo, va a provocar una disrupción de todos estos haces de colágeno, va a provocar un exudado fibrinoso y también la lisis de células endoteliales, a diferencia del SLT, que realmente vemos que el efecto está muy controlado, porque justo a donde va a llegar el SLT es al cromófero, ¿no? A la melatonina que está intracelular. Otra cosa, hablando del mecanismo de acción en cuanto a la división celular, se ha visto que el SLT provoca un desmontaje de las uniones intercelulares, no solo en la malla trabecular, sino también se ha hablado a nivel del canal de Schlemm, lo que esto podría llevar a un aumento de la permeabilidad del humor acuoso. Se dice que justo en este efecto de división celular es comparable con el efecto que logran los análogos de prostaglandinas.
Y ahora sí, teniendo el mecanismo de acción de tipo biológico-bioquímico, que es el más importante, se ha visto que después de aplicar SLT hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias, como es la interleucina 1 alfa, 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8. Este aumento de citoquinas van a hacer que haya un aumento en la producción de metaloproteinasa, sobre todo de tipo 3. Y esta metaloproteinasa se ha visto que tiene un efecto en la remodelación de la matriz extracelular de la malla trabecular, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con matriz extracelular? Recordándonos o regresándonos un poco a nuestras clases de biología molecular de la universidad, ¿no? Cuando estábamos en la Facultad de Medicina, matriz extracelular es todo lo que va a estar o todo el material que va a estar alrededor de las células, que principalmente va a estar compuesto por colágeno, por fibrina, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos una remodelación de esta matriz extracelular, puede ser que disminuya esta matriz extracelular o que haya un reacomodo de tal forma que permita una mayor salida del humor acuoso, en este caso, ¿no? A su vez, todo este aumento en la producción de citoquinas, todos estos cambios que se llevan a cabo en la expresión de genes que llevan al aumento de citoquinas, va a generar un reclutamiento de los monocitos. Recordamos cuando los monocitos van en el interior de los vasos, cuando este tipo de células van en el interior de los vasos, los conocemos como monocitos. Una vez que salen de los vasos y que llegan al tejido, los conocemos como macrófagos. Y ya una vez como tal, estos macrófagos lo que van a hacer es producir a su vez más citoquinas, que entonces van a seguir generando ese recambio de la matriz extracelular y mayor reclutamiento de monocitos, pero a su vez también los macrófagos se ha visto que van a fagocitar esos gránulos pigmentarios en la media trabecular que se soltaron como efecto del SLT. Algo también que hay que destacar es el efecto cruzado que han descrito Latina y colaboradores. ¿A qué se refiere esto de efecto cruzado? Bueno, a que al aplicar SLT en un ojo, en el contralateral se ha visto que también hay una baja de presión intraocular. Ellos incluso describieron que al día de haber aplicado el SLT, la reducción de la presión intraocular en el ojo contralateral, aquel en el que no se aplicó el SLT, fue del 3.7%, a la semana del 5.0% y a los 6 meses del 9.7%. Como tal, ¿cuál es la razón de por qué sucede este efecto cruzado? No se tiene una respuesta aún 100% científica, pero se cree que sobre todo por el efecto biológico bioquímico que habíamos comentado previamente. Con respecto a las indicaciones, pues tenemos varias indicaciones. Aquí puse como las más generales, pero después, conforme vayamos viendo pues la bibliografía, vamos a ir encontrando otras, ¿no? Se ha descrito que se puede aplicar en pacientes con hipertensión ocular, con glaucomas primarios de ángulo abierto o secundarios, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión ocular o ya como tal un glaucoma secundario a esteroides. Incluso hay bibliografía en la cual se ha reportado el uso de SLT como tratamiento preventivo antes de la colocación de esteroides intravítreos. También se ha descrito en glaucomas secundarios ácido exfoliación y en glaucomas pigmentarios. Dentro de estas indicaciones, sobre todo hay que tomarlo en cuenta ya sea como terapia inicial, como un tratamiento adyuvante, es decir, además de los medicamentos que tiene, podemos agregar el SLT para mantener el mismo número de medicamentos o también para disminuirlo. También se puede aplicar en pacientes que tienen antecedente de ALT previamente. Eh, Otra gran indicación que nosotros tomamos mucho en consideración es en aquellos pacientes que tienen intolerancia al tratamiento tópico, llámese gotas, o que también son pacientes que tienen muy mala adherencia al medicamento, ¿no? En cuanto al procedimiento, hay que tomar varias cuestiones en cuenta, ¿no? Número uno, yo diría que lo principal es la explicación, que la explicación inicia desde que estamos frente al paciente en el consultorio, dándole a conocer el procedimiento, qué es lo que implica, cuál es la posibilidad o la tasa de éxito y también cuál es la posibilidad de que no funcione y también de qué trata el procedimiento, ¿no? Pero ya una vez que tenemos al paciente en el láser, es importante explicarle la posición, explicarle correctamente dónde tiene que colocar la frente, dónde tiene que colocar la barbilla, porque para nosotros como oftalmólogos pudiera parecer algo muy sencillo, pero la realidad es que ya como paciente pudiera ser que no. ¿De acuerdo? Entonces la posición es algo muy importante. Hacerle hincapié al paciente
que una vez que el láser esté prendido, no vaya a hacer ningún movimiento brusco y que si en algún punto quiere toser, se siente mal o tiene alguna molestia, que nos lo avise de forma oral, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que lo avisan alzando la mano, pero si nosotros estamos colocados en el láser, es posible que se nos pase, se nos pase desapercibido. Entonces yo sí les sugiero que como punto número uno, explicar al paciente la posición. A veces el láser incluye las cintillas, que son para mantener la posición fija, pero creo que eso también lo tienen que discutir con el paciente, porque puede que haya pacientes que se pongan más nerviosos si colocamos las cintillas. Entonces, hasta para eso hay que conocer a nuestro paciente, ¿no? Una pregunta muy frecuente que hacen los pacientes es si van a tener dolor. Entonces, también esto es importante aclarárselos, ¿no? Realmente de todos los pacientes a los cuales les he colocado SLT, a lo mucho uno me ha dicho que tiene dolor, pero en realidad el que haya dolor es muy poco frecuente. Y de hecho, si hay dolor, es mejor parar y pensar si no estamos colocando mal el láser, porque de verdad, en general, es un procedimiento casi indoloro. Otra cosa que yo hago es explicarles el sonido, cuál es el sonido que va a estar haciendo el aparato, justo para que no se espanten o que ellos no vayan a pensar que si comenzamos a disparar muy rápido, eso es bueno, y que si comenzamos a enlentecer nuestro ritmo de disparo, que eso es malo, ¿no? Entonces creo que también eso es importante aclararlo con el paciente y de igual forma explicarles la duración, ¿no? A veces los pacientes pueden pensar que va a durar mucho o que va a durar básicamente nada. Entonces, más o menos yo les explico que podemos tardar de 5 a 10 minutos, pero en realidad tomen en consideración que si con una iridotomía se llevan 15 minutos, con el SLT usualmente se van a llevar mucho menos una vez que ya comienzan a dar el láser. Eh, con respecto a los medicamentos que podemos colocar antes del procedimiento, se sugiere colocar un hipotensor, así como con las iridotomías, y esto con el objetivo de disminuir los picos de presión intraocular, que sobre todo se han descrito en las primeras 2 horas después del procedimiento. Así como con las iridotomías, lo más recomendado en nuestro caso, en nuestro medio, porque no tenemos apraclonidina, es la brimonidina. Pero también, si no tenemos brimonidina, no pasa nada, también se ha descrito ocupar el timolol, ¿no? Con respecto a la anestesia, pues sabemos que es tópica, simplemente con tetracaína, pero sí es importante que el paciente se dé cuenta que estamos aplicando la anestesia, explicarle al paciente para qué es cada una de las gotas, ¿no? Porque a veces el paciente piensa que no le pusimos anestesia y eso solamente ayuda a que el paciente esté más nervioso durante un procedimiento que realmente es bastante sencillo. Con respecto a la elección del lente, esto va a depender mucho del lugar en el que apliquemos el láser, ¿no? Por ejemplo, en el Conde de Valenciana tenemos, pues, afortunadamente casi todos los lentes, pero va a depender del lugar en el que ustedes estén. No hay problema si no compran un lente súper especializado como Latina, que es el primero que estamos viendo. A mí en lo particular me gusta mucho ocupar el lente de Latina porque se me hace muy sencillo, pero si no tienen este lente o si no pueden conseguir un Rich, que es el que está abajo, pues pueden ocupar sencillamente un lente de Goldman de 3 espejos o un goniolente que tenga las características adecuadas para aplicar láser. Realmente esto no va a ser la diferencia, ¿no? Si ustedes saben distinguir bien la malla trabecular, el lente no tiene por qué hacer la diferencia. Tal vez solo especificar que el lente de Rich tiene 2 espejos, uno que está a 59 grados y otro que está a 64 grados. Esto porque lo que ellos recomiendan es que el espejo de 64 grados nos ayuda a dar el láser en la parte superior del ángulo, los 180 grados superiores, mientras que el espejo de 59 grados es mejor para dar el láser en la parte inferior. También este lente de Rich tiene unos pequeños círculos que permiten magnificar la imagen, aparte de que van a disminuir el spot del láser y pueden duplicar el poder del láser, ¿de acuerdo? Pero les digo, realmente es con el lente que ustedes se acomoden. Si no tienen la opción de adquirir cualquiera de los lentes más especializados, pues con un lente de Goldman de 3 espejos
se puede realizar. Lo que sí yo sugiero es que tengan mucho cuidado a la hora de enfocar, ¿no? O sea, enfoquen bien la imagen, enfoquen bien la malla trabecular, porque muchas veces, tal vez esto pasa sobre todo en lugares en los que el SLT es manejado por varias personas, que creo que es en la mayoría de casos, podemos encontrar como los lentes comienzan a verse estrellados, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con que cuando den el disparo verdaderamente estén bien enfocados, porque si no, el que estén estrellando el lente después les va a dar, les va a proporcionar una muy mala imagen a los doctores subsecuentes que quieran dar el láser e inclusive se puede dificultar la identificación. Con respecto a la interfase del aparato, este es el aparato que nosotros tenemos en el Conde. No es el único que tiene SLT, hay otros en el mercado, pero este es con el que contamos y con el que mayor experiencia tenemos. La ventaja que tiene este aparato, la ventaja que yo le veo, es que con el mismo aparato podemos aplicar idiotomías y podemos aplicar SLT. En el caso de la primera imagen, espero que se vea mi cursor, cuando nosotros prendemos de primera instancia el aparato, nos va a salir ya programado para que demos iridotomías y va a prender esta luz que dice Jack, ¿no? Cuando vamos a dar SLT, lo único que tenemos que hacer es presionar este botón y automáticamente se va a cambiar al SLT con los parámetros propios de SLT. Como tal, en el SLT no podemos cambiar el tamaño del spot porque ya viene fijo, pero lo que sí podemos cambiar es la energía aplicada. Una vez que ya colocamos a nuestra paciente, que ya tiene anestesia, que le colocamos el lente con la metilcelulosa y que ya estamos visualizando adecuadamente la manera trabecular, ahora sí podemos activar el SLT. Yo les recomiendo que no activen el SLT hasta que no vayan verdaderamente a iniciar el láser, a iniciar a colocar el láser, porque sí se puede dar el caso de que alguien pase, choquemos, etcétera, y que demos el láser en una zona que no es la correcta, ¿no? Una vez que ya queremos pasar del stand-by, pasarlo a tratar, simplemente vamos a dar clic en este botón de set y automáticamente pasa hacia el botón rojo de tratar, ¿no? Aquí en la foto superior podemos ver las manijas que nos van a dar para diferentes parámetros. Hay que checar bien antes de que iniciemos a dar el láser cuál es la de SLT y cuál es como tal la de Jack, que es para iridotomías, ¿no? Pero en el aparato que nosotros tenemos, sabemos que esta es la de SLT, esta es la de Jack, y este aparato lo que nos permite controlar es la intensidad de la luz. A mí en general, lo que yo suelo hacer es que bajo la intensidad de la luz de la lámpara, no tanto como para que ya no pueda ver adecuadamente la malla trabecular, pero sí lo suficiente para que pueda ver lo más claro el haz de luz del láser o el puntero del láser. Y pues el joystick realmente es muy sencillo de manejar y pues aquí en este botón es donde vamos a ir indicando que ya se vayan dando los disparos. Bueno, otro paso súper importante en el procedimiento es la identificación de las estructuras, ¿no? Número uno, visualizar adecuadamente todas las estructuras angulares. No es suficiente con que, veo, le coloco el goniolente y veo una raya y en la primera raya que veo comienzo a aplicarle láser. No, o sea, es importante verdaderamente en este procedimiento poder identificar las estructuras. Realmente el SLT no necesariamente lo tiene que aplicar un glaucomatólogo, lo puede aplicar un oftalmólogo general sin ningún problema, inclusive nosotros en el hospital permitimos que los R3 lo apliquen, ¿no? Yo creo que más bien lo difícil es la identificación del ángulo, ¿no? Porque si no conocemos las estructuras angulares normales, es muy difícil que sepamos cuando estén alteradas. Entonces, siempre visualizar todas las estructuras del ángulo. ¿Cuál es la raíz del iris? ¿Cuál es el cuerpo ciliar? ¿Cuál es el espolón escleral? ¿Cuál es la malla trabecular? Y cuál es como tal SLEM, ¿no? Entonces, ustedes tienen que checar muy bien, o sea, todas las estructuras angulares, ¿de acuerdo? Y una vez que ya
identificaron o visualizaron todas las estructuras angulares, ahora sí vamos a delimitar cuál es la malla trabecular, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que yo les aconsejo es que antes de que inicien el láser, con el lente que ustedes estén ocupando, le den toda una vuelta a 360 grados para revisar el ángulo del paciente. ¿Por qué? Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener glaucomas neovasculares y que nos los mandan como si no fuera un glaucoma neovascular, ¿no? Entonces hay que descartar que vaya a tener neovasos o inclusive que vaya a tener algún rastro de que de que ha tenido cierres angulares, porque entonces sabremos que el efecto del SLT va a estar muy limitado, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que tienen rastros de que han tenido cuadros de uveitis. Entonces, sí es sumamente importante que ustedes distingan. Tal vez en el medio privado no pasa tanto porque el mismo doctor que revisa al paciente en el consultorio y que indica el SLT es el mismo que lo va a aplicar como tal, es el doctor que va a estar en el láser, pero en aquellas clínicas en las que no sea así o en hospitales escuela, como es nuestro caso, sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Una ventaja o desventaja también de los lentes para SLT o del lente de Goldman, que les digo, puede ser ventaja o desventaja dependiendo desde dónde lo veamos, es que con esos no se puede indentar, ¿no? Entonces, la ventaja es que si nosotros vimos en el consultorio que era un ángulo abierto y cuando lo vemos en el láser con un haz muy pequeño y que usualmente el cuarto de láser está oscuro, y con el lente que no podemos indentar, podemos identificar ángulos cerrados que nosotros no habíamos notado previamente, ¿no? Y en ese caso, pues tendríamos que suspender el SLT. La desventaja es que, por ejemplo, aquí les puse dos imágenes. En la imagen inferior, justo donde está la flecha, podemos identificar fácilmente la malla trabecular, ¿no? Pero, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen mallas trabeculares muy finas, casi no pigmentadas? O sobre todo en aquellos pacientes como el paciente de arriba, que ha tenido cierres o que es un ángulo cerrado y que tiene mucho pigmento en todas las estructuras angulares, ¿no? Si ustedes se fijan en la foto superior, justo donde está la flecha roja, es la zona donde está la malla trabecular. La zona donde está la flecha azul, esa no es malla trabecular, ese es pigmento pretrabecular, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta y es un paciente que tiene un cierre angular importante, tan importante que ese pigmento pretrabecular nos da la facha de que es la malla trabecular, podemos equivocarnos y comenzar a aplicar el láser en la córnea y no justo en la malla trabecular, que es donde queremos que se dé el efecto, ¿no? Es donde el SLT va a tener el efecto. Entonces, así como con los mix, la visualización es sumamente importante. Si es una córnea opaca o si por alguna razón no nos estamos acomodando o el paciente se está moviendo o el lente está muy sucio o algo, es mejor primero parar, solucionarlo y no seguir dando el láser hasta que no podamos tener una visualización adecuada de las estructuras, porque si no podemos hacer un mayor daño que realmente el beneficio. Y sobre todo, pues el paciente está haciendo un gasto, ¿no? Muchas veces está haciendo el gasto bajo la promesa de que va a disminuir el número de medicamentos y que eso le va a permitir no solo una mejor calidad de vida, sino ahorrar en el número de medicamentos, ¿no? Entonces es una gran pena que que los resultados no se puedan obtener secundario a una mala técnica que se pudo haber resuelto, ¿no? Con respecto a los parámetros, realmente depende mucho de la bibliografía, los parámetros que se aconsejen, ¿no? Pero en general se habla de que se puede aplicar una energía dentro de 0.4 a 1.7 millijoules. Hay algunos que hablan de 0.6 a 1.3 millijoules, pero en general 0.4 a 1.7 millijoules son energías bastante adecuadas. En general, al inicio podemos empezar con 0.8 millijoules y a partir de ese poder podemos subir o bajar, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a delimitar si subimos o bajamos? Pues las famosas burbujas de champán. Estas burbujas literal son burbujitas muy pequeñas, muy finas, por eso se dice que son como de champán. Cuando las comenzamos a ver, cuando son muy abundantes, quiere decir que nos estamos pasando de energía. Entonces, en esos casos podemos comenzar a bajar de 0.1 a 0.2 millijoules hasta que
ya veamos muy poquitas, que sean muy escasas, o inclusive hay autores que refieren que ellos se quedan por debajo de 0.1 millijoules por debajo de donde comenzaron a ver las burbujas de champán. Pero básicamente esto es lo que nos va a ir dando la pauta, porque cuando damos SLT no vamos a ver básicamente nada. O sea, no hay un efecto instantáneo como con el ALT, que había un blancamiento. Aquí no. Básicamente las burbujas de champán van a ser las que nos vayan dando la dirección sobre si subir o bajar los parámetros. Inicialmente, con respecto a la extensión, se había hablado o comparado entre hacerlo con 90 grados versus 180 grados, ¿no? Actualmente, después de varios estudios, he encontrado que hacerlo 90 grados o menor de 180 grados realmente aporta muy poco. Hay estudios que dicen que 180 grados es muy comparable con 360 grados, ¿no? Pero realmente en nuestra experiencia es más efectivo hacerlo 360 grados. Con respecto al número de disparos, también varía. En general podemos ir desde 50 hasta 100, pero más de 100 realmente no es tan recomendable, porque aunque el SLT es un procedimiento muy tranquilo, muy fino, sí puede haber complicaciones, ¿no? Y nada más recordar que los disparos pueden ser continuos, a diferencia del ALT que había que dejar cierto espacio. Aquí no, pueden ser continuos, pero no pueden ser superpuestos. Es decir, no puedo poner uno encima del otro, sino que tienen que ser adyacentes. Ahora, esta imagen, pues yo hice en PowerPoint los circulitos, ¿no? Y se ve muy claro dónde empieza y dónde termina cada circulito, pero eso no lo esperen ver como tal ya en el SLT. Me hubiera gustado traerles un video, pero la verdad es que también en el video no se alcanza a ver mucho, inclusive si ustedes se meten a YouTube, no van a ver que en los videos se alcance a ver muy adecuadamente, muy finamente la diana, ¿no? Pero básicamente alcanzan a ver entre 3 a 4 anillos. Pero eso es importante que, o sea, ustedes intenten eh, enfocar donde ustedes alcancen a ver más claramente los anillos, pero es muy poco probable que lleguen a verlos al 100% claros, ¿no? Otra cosa importante sobre dónde colocar el láser es que en general el círculo más grande del spot va a incluir todas las estructuras angulares. Lo que tienen ustedes que buscar es que el punto más central o el círculo más central sea el que vaya justamente concentrado en la malla trabecular. Antes decían, bueno, hay que intentar que se dé en la porción posterior de la malla trabecular, pero realmente es complejo, ¿no? Entonces, aparte también depende mucho del grado de pigmentación de la malla trabecular. Lo importante es que ustedes se acuerden que el punto más central tiene que ir justo o tiene que abarcar el grosor de la malla trabecular. Y eso también nos lleva a un punto importante sobre qué tanto enfocar o qué tanto hacer el acercamiento con los oculares, ¿no? De primera instancia, no vale la pena que hagan un acercamiento tan grande, que hagan una magnificación tan importante, porque si no, van a perder de vista el área sobre el cual están trabajando. Además de que entre más magnifiquen, también la malla trabecular es más difícil de identificar, ¿no? Ni tampoco tan alejados que básicamente estemos dando en el aire y que nunca veamos las burbujas de champán. Tiene que ser una magnificación a la que ustedes puedan ver claramente las estructuras y también claramente el spot. Les digo, nunca lo van a llegar a ver al 100%, pero sí cercano. Si de plano el spot ven que está muy difuso o que por más que hacen movimientos, que ya cambiaron el lente, que colocaron adecuadamente metilcelulosa como interfase, si de plano no es posible, entonces puede ser que haya un problema de calibración o algo, y en esos casos es mejor parar el procedimiento y hablar con Andai, ¿no? Como nosotros hemos hecho. En nuestra experiencia, ¿cuál es el manejo que nosotros hacemos en el hospital? Lo que nosotros básicamente aplicamos son 100 disparos, ¿no? 100 disparos divididos por cuadrantes, lo que nos deja que básicamente por cada cuadrante vamos a estar aplicando 25 disparos. Y así es la forma en la que lo recordamos muy fácilmente y en general hemos tenido buenos resultados con ello y realmente complicaciones muy escasas, ¿no? A lo mucho
complicaciones en cuanto a picos transitorios de presión intraocular, pero fuera de eso, no más. Entonces, este es el esquema que nosotros manejamos, 100 disparos divididos en los 4 cuadrantes. Y algo también que yo les sugiero es que vayan pues de forma ordenada, ¿no? A veces de primera instancia es un poquito difícil acoplarse, entonces yo lo que hago es que cuando me cuesta un poquito de trabajo ver el ángulo, le doy vuelta a 360 grados y en el cuadrante en el que de primera instancia me es más fácil visualizar las estructuras, ahí es donde inicio, ¿de acuerdo? Y justo así me voy, 1, 2, 3, 4, siempre adyacentes y siempre checando en la máquina cuántos disparos llevo, ¿no? Porque es difícil que nosotros llevemos la cuenta así de 1, 2, 3, no hay problema, o sea, la máquina nos va haciendo el conteo del número de disparos. Entonces ya sé que en el primer cuadrante tengo que dar del 1 al 25 de disparos. En el segundo cuadrante tengo que dar del número 26 al número 50 y así consecutivamente. Y así no me paso de energía en algún cuadrante. Es básicamente lo que yo hago, lo que yo les recomendaría. Y también, si ustedes inician desde el cuadrante donde hay mejor visualización, eso también les va a permitir seguir como el caminito o el trayecto de la malla trabecular. ¿Cuáles son algunas excepciones para estos parámetros que nosotros hacemos? Bueno, aquellas mallas muy pigmentadas, ahí sí en general no damos 100 disparos de primera instancia y no damos 360 grados. Usualmente somos como más conservadores y le podemos dar básicamente entre 50 a 70 disparos, pero solamente 180 grados. También en aquellos pacientes que tienen daño avanzado o en aquellos pacientes en los cuales hay una posibilidad importante de que vayan a hacer picos de presión intraocular. En estos casos somos precavidos, damos 180 grados, máximo unos 50, 70 disparos. Vemos cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Y si vemos que no es suficiente, pero que sí respondió, entonces unas 3 a 6 semanas acabamos de completar los 360 grados, pero siempre con mucho cuidado. Más adelante vamos a ver el por qué. Y esto hay que tomarlo como completar el tratamiento, más no como un retratamiento, ¿no? Porque al final de cuentas lo estamos haciendo en distintos cuadrantes y es porque de primera instancia no pudimos dar los 360 grados. Es importante que lo tengamos en mente, ¿no? Que este tipo de manejo es completar el tratamiento, más no es un retratamiento. Bueno, con respecto al manejo después del láser, es importante las revisiones, ¿no? También en la bibliografía se habla de que a revisar al paciente 1 a 2 horas, después hasta las 2 semanas y luego hasta los 3 meses, ¿no? Nosotros pues somos como muy cuidadosos y por lo que hemos visto en la práctica, sugerimos una revisión 1 a 2 horas después del láser porque justamente es en este periodo cuando más hemos visto, cuando se ha llegado a dar el caso o lo que se ha reportado en la bibliografía, vemos los picos de presión intraocular. Después lo revisamos a la semana, justo buscando que ya no haya celularidad, que no haya ningún otro dato de complicación, que el paciente no tenga ningún síntoma secundario al láser. Y también para checar, o sea, más o menos cómo va la presión y qué tanto podemos continuar con el mismo hipotensor, agregar o modificar el tratamiento hipotensor. Y luego la siguiente revisión la hacemos usualmente a las 4 a 6 semanas, que es cuando se ha descrito que se puede ver un efecto bastante acercado del efecto final que va a tener el láser. ¿Por qué digo un efecto bastante acercado? Porque en varios estudios se ha reportado que inclusive hasta los 5 meses es cuando se puede ver el efecto total del láser, ¿no? Que es justo lo que les pongo aquí en el siguiente recuadro, ¿no? Lo que les comentaba, a las 4 a 6 semanas tenemos una idea bastante acercada de cómo va a quedar la presión, pero en realidad inclusive hasta los 5 meses se ha visto que todavía hay reducción de la presión intraocular. ¿Qué tanto la baja de presión intraocular inicial nos podría hablar de a largo plazo? Bueno, también es un tema bastante difícil de responder acertadamente por los diferentes tipos de estudio que hay, pero sí se ha reportado que a las 2 semanas, si la presión intraocular bajó más de 1 milímetro de mercurio,
aproximadamente el 99.24% de los pacientes a las 4 semanas y a las 3 semanas van a tener una reducción aún mayor. Eso en cuanto a las revisiones y el efecto. Ahora vamos a adentrarnos a un tema también bastante cuestionable, que es el tratamiento tópico, ¿no? Básicamente es dejar hipotensor o no dejar hipotensor y dejar algún tratamiento para la inflamación, sí dejarlo, no dejarlo, y en caso de dejarlo, ¿qué es mejor, un esteroide o un AINE? Con respecto al hipotensor, yo les diría que no hay como tal una receta mágica, ¿no? Sino que también va a depender mucho de cada paciente. Aquí sí es sumamente importante que individualicemos, porque no es lo mismo un glaucoma leve y un glaucoma moderado, que tal vez con un solo medicamento, con análogo, tiene una presión bastante adecuada, o que a lo mejor si es un paciente que apenas le estoy diagnosticando el glaucoma y que me llegó con presiones de 21, 20, más o menos por ahí, menores de 21, no hay problema si no le dejo hipotensor, ¿no? Lo contrario va a suceder en aquellos pacientes que tienen una presión intraocular mayor de 21, a pesar de que están con medicamentos, ¿no? En esos casos, pues tal vez sí reducir el número de medicamentos, pero no, eh, pero no quitarlos totalmente, ¿no? Sino que nos esperamos hasta la semana para ver cómo se va controlando, cómo se va manejando la presión intraocular. Algo que sí hacemos es que después del tratamiento tópico, que esto no lo hacemos porque esté fundamentado en la bibliografía, y que inclusive, de hecho, teóricamente debería ayudar al efecto del láser, es que quitamos el análogo de prostaglandinas, ¿no? Quitamos el análogo de prostaglandinas justo para que no haya demasiada inflamación, ¿no? Y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Y también como para irnos dando una idea de más o menos cuánto es el efecto del SLT por sí solo. Pero sí, en cuanto a dejar o no hipotensor, no hay una receta mágica, sino que es muy individualizado. Ahora, en cuanto a dejar esteroide o AINE o no dejar nada, pues se han hecho diferentes estudios. El más famoso es el SALT Trial, que aquí lo que hacen es comparar, ¿no? Aquí tuvieron 3 grupos en los que a unos pacientes, al primer grupo le dejaron ketorolaco al 0.5%, al segundo grupo le dejaron acetato de prednisolona al 1% y al placebo simplemente le dejaron gotas, ¿no? Le dejaron solución salina. Eh, este estudio se realizó en el Bascom Palmer Eye Institute y también en el Eye Center de la Universidad de Pittsburgh. Aquí lo que hicieron o los criterios de inclusión fueron ojos con una presión intraocular mayor de 18 milímetros de mercurio, que ya sea que tuvieran hipertensión ocular, glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma secundario PEX o glaucoma pigmentario. Esos eran los criterios de inclusión. Y como les comentaba, a estos pacientes los dividieron en esos 3 grupos. Ya fuera que estuvieran con ketorolaco, prednisolona o placebo, tenían que ocupar las gotas 4 veces al día por 5 días. Obviamente los pacientes no sabían qué era lo que se estaba poniendo o a cuál brazo del estudio estaban. Y también aquí cabe destacar que a los pacientes se les dio la indicación de que continuaran con el mismo tratamiento antihipertensivo que previamente tenían, a menos que el médico que los estuviera realizando viera alguna contraindicación. Y aquí lo que podemos encontrar es que básicamente, comparando los 3 grupos, a las 6 semanas la reducción de presión intraocular con los que ocuparon ketorolaco fue de menos 6.37, ¿no? Es decir, la presión les bajó 6.37 en promedio. Los que ocuparon el esteroide, que fue la prednisolona, les bajó 5.85 y los que ocuparon las gotas lubricantes o la solución salina bajó el 4.26%. Realmente hasta las 6 semanas no hubo un cambio como tal significativo, ¿no? Entre los 3 grupos. Sin embargo, ya para las 12 semanas se encontró que los pacientes que habían ocupado esteroides o que habían ocupado el ketorolaco habían tenido una mayor reducción a las 12 semanas que los pacientes que solamente ocuparon la solución salina, ¿no? Eh, y uno diría, bueno, entonces ya por hecho voy a dar que a todos los pacientes que les aplique SLT o les doy esteroides o les doy un AINE, ¿no?
Sin embargo, cabe destacar que cuando observamos la presión intraocular basal de los tres grupos, nos damos cuenta que los pacientes del brazo de ketorolaco con respecto al brazo de esteroides tienen presiones intraoculares promedios bastante similares, ¿no? 23.3 versus 23.7, que es lo que podemos observar aquí, ¿no? Pero cuando nos vamos al grupo de solución salina, ahí es donde nos damos cuenta que, vean, o sea, la presión promedio fue 22.7 con un intervalo de más 7 o menos 7, ¿no? Entonces, esto hace que la comparación ya no sea tan justa, ¿no? Sino que ensucia un poco el estudio. Y como dice uno de mis maestros, no hay estudio perfecto, ¿no? Entonces esto sí hay que tomárnoslo con cierto tiento, que inclusive es algo de las... es algo que ellos inclusive comentan en el estudio, ¿no? Ahora, otra cosa también es que solamente lo hicieron con ketorolaco, pero nosotros, por ejemplo, que solemos dejar otro tipo de AINES, que no diré nombres comerciales, no tenemos un estudio como tal que nos ayude a comparar. Teorizando el por qué no deberíamos ocupar esteroides, puesto que inicialmente, cuando se describió la técnica, siempre se ocupaba esteroides, es que justamente los efectos proinflamatorios que produce el ET son los que van a generar que la presión intraocular baje, como ya vimos en el apartado del efecto bioquímico biológico. Por eso es que en teoría los esteroides no deberían dejarse, sino que sería mejor dejar un AINE, ¿no? Pero la realidad es que en diferentes estudios no se ha visto una superioridad entre dejar esteroide o dejar AINE, que inclusive aquí en el SALT trial lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Inicialmente también dejábamos el esteroide, pero después comenzamos a dejar el AINE y realmente no hemos visto tampoco diferencias significativas, ¿no? Ni en la baja de presión, ni en las molestias, ni en la celularidad de los pacientes. Y hablando sobre las molestias y sobre la inflamación en la cámara anterior, también en el SALT, no encontraron una diferencia significativa entre los tres grupos, ¿no? Inclusive después, a la semana, ya no encontraron nada de celularidad, que es justo lo que nosotros hemos visto, ¿no? Es muy raro encontrar un paciente que a la semana nosotros todavía estemos viendo celularidad. Con respecto a las complicaciones, pues la más frecuente son los picos de presión intraocular y para considerarlo picos, usualmente el parámetro que se ocupa es de 5 milímetros de mercurio o de 6 milímetros de mercurio, dependiendo cada bibliografía, pero hay estudios en los que reportan que solo el 2% se ha encontrado y otros han incluido una tasa tan alta como del 28%, ¿no? Pero en general estos picos de presión intraocular son transitorios y las primeras horas después de que se aplicó el láser, ¿no? Lo que sí se ha visto es que en aquellos pacientes que tienen mallas trabeculares muy pigmentadas, o que tienen síndrome de exfoliación, si se han visto tormentas pigmentarias en las que se ve como, o sea, hay muchísimo pigmento en cámara anterior y eso en lugar de ayudar puede obliterar pues la malla trabecular y empeorar la presión intraocular, siendo que inclusive algunos pacientes han necesitado que se operen de cirugía urgente de glaucoma. Hasta el momento no que nos haya pasado a nosotros, pero sí está bien reportado en la bibliografía, ¿no? Igual, muy raro, pero no es imposible, ¿no? Con respecto a las complicaciones a nivel de córnea, se han visto también cambios transitorios, sobre todo en el grosor, en la histéresis y también en la función del endotelio. En algunos casos, un edema se ha reportado como hasta del 0.8%, pero igual muy transitorio. Es muy raro que una córnea se llegue a opacar posterior a SLT. Creo que en todo este tiempo solamente he visto un paciente. Y entre otras complicaciones, pues se han descrito uveitis anterior aguda, inclusive iritis con efusión coroidea, edema macular cistoide, pero en general se ha visto que en estos pacientes son pacientes que de por sí tenían otras cosas además o agregadas que los predispusieron a hacer este edema, ¿no? También se ha visto sinequias anteriores periféricas, pero es muy raro que se lleguen a observar. Y EIFEMA, ¿no? Que también, o sea, es extremadamente raro.
Aquí les pongo una tabla de un review que se hizo sobre SLT y las complicaciones, donde tenemos varios estudios, ¿no? Pero básicamente lo que les señalo aquí, pues son como meramente anecdóticos, ¿no? Como el primer paciente el primer estudio que les señalo, que fueron 2 pacientes, en los que hubo un edema corneal, secundaria una queratitis herpética estromal, en un paciente que no tenía el antecedente de herpes, ¿no? Pero realmente, o sea, 2 pacientes de varios, pues es básicamente casi nada. Eh, las lesiones endoteliales, las cinequias anteriores periféricas, pero les digo que son muy escasas, y un aumento del grosor macular temporal, ¿no? Que reportan aquí en el último estudio, pero que básicamente fue transitorio y al mes ya estaba como previo al SLT. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a la repetibilidad, qué tanto puedo repetir el SLT y qué tanto me va a funcionar. Creo que aquí de primera instancia es importante hablar sobre lo que les comentaba previamente, la diferencia entre completar tratamiento y repetibilidad, ¿no? Completar tratamiento es que solamente de primera instancia le apliqué 180 grados de SLT al paciente, pero después voy a darle los siguientes, ¿no? Ese es completar el tratamiento. Repetibilidad es que ya le di al paciente una sesión de SLT y tiempo después voy a aplicar otra, ¿no? La realidad es que lo que se ha descrito y lo que nosotros hemos visto es que si con una primera sesión de SLT completa no funcionó el SLT, la posibilidad de que aplicando una segunda sesión el SLT vaya a funcionar es prácticamente nula, ¿no? De hecho, nosotros en pacientes en los que la primera aplicación de SLT no funcionó, ya ni siquiera comentamos con el paciente aplicar una segunda vez, ¿no? Pero les digo, es importante tener eso presente. Una cosa es completar tratamiento y otra cosa es repetir el tratamiento, ¿no? Y aquí tenemos varios estudios que en general han tomado de pacientes con hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto, primario o secundario. Y también es un poco difícil comparar los estudios porque cada uno marca tiene diferentes parámetros de éxito, ¿no? En general, casi todos marcan, bueno, una reducción de la presión intraocular mayor del 20% o que la presión intraocular sea menor del 21%, ¿no? Pero esto hasta cierto punto llega a ser un poco volátil, por así decirlo, o demasiado genérico, porque no va a representar lo mismo para un paciente con glaucoma leve que la presión del ojo baje 20% a un paciente con glaucoma avanzado que su presión baje igual el 20%, ¿no? Porque obviamente con el paciente con glaucoma avanzado queremos bajar no el 20%, sino queremos bajar el 30%, ¿no? Entonces, siempre que estemos estudiando o comparando estudios, hay que checar cuáles son sus parámetros de éxito y qué tan generales están, ¿no? Pero bueno, no creo que no se ve aquí, pero básicamente en, ya no se está viendo aquí, pero lo señalé en el otro. Básicamente en todos, una segunda aplicación de SLT sí redujo, ¿no? O sea, si el primero redujo más o menos unos 4.5, 6 milímetros de mercurio, la segunda aplicación también lo hizo. Tal vez no tanto como esos 6 milímetros de mercurio, pero mínimo unos 3, 4 milímetros de mercurio sí lo hizo, ¿no? Pero sí se ha notado que la segunda aplicación ya no es tan eficiente como la primera, justo lo que nos ha dejado pensando en si valdría la pena aplicar una tercera, pero la realidad es que realmente no hay bibliografía que lo sustente, ni tampoco nosotros hemos visto en la práctica que aplicar SLT una tercera vez realmente vaya a ser beneficioso para el paciente. Bueno, ahí voy a adelantarme un poquito porque es justo un error en el orden de las diapositivas, pero es justo lo que les comentaba, ¿no? Con respecto a la repetibilidad. Aquí podemos ver en estos estudios cómo
al inicio la reducción promedio de presión fue de 4, 3.6, 4.1, ¿no? Y ya con la segunda aplicación, si bien fue menor, pero aún así se siguió viendo una reducción cercana a la reducción que se dio en la primera aplicación de SLT, pero no igual, ¿no? Entonces, vale la pena, en un paciente que le funcionó el SLT de primera instancia, ¿vale la pena repetir el procedimiento? Yo diría que sí, ¿no? Obviamente habrá sus excepciones, pero yo diría que sí vale la pena. Ahora vamos a pasar, y para esto me voy a regresar, a la diapositiva de resultados, ¿no? Aquí vamos a ver los resultados en cuanto a aplicar el láser de primera intención, aplicar el SLT como terapia de reemplazo o aplicar el láser como una terapia adjunta. Y con respecto a lo primero, que es aplicar el láser de primera intención, no podríamos hablar de esto sin citar el artículo de Light, que si bien el artículo de Light se publicó en el 2019, eso no quiere decir que antes de eso no se hubiera aplicado el láser como tratamiento primario. La realidad es que sí se había aplicado, pero tal vez no teníamos un sustento o una base científica para demostrar eh, que era útil, ¿no? Y ahora pues ya lo tenemos, ya tenemos un ensayo clínico, ¿no? ¿Qué se hizo en el LIGHT? Se realizó en 6 hospitales en Inglaterra, se incluyeron ojos vírgenes a tratamiento que tuvieran hipertensión ocular o glaucoma de ángulo abierto y se les estuvo monitorizando por 3 años. Aquí los parámetros que ellos ocuparon fueron básicamente muy similares a los nuestros, ¿no? Una extensión de 360 grados, 100 disparos y una energía aproximadamente de 0.3 a 1.4 milijoules. ¿Ellos qué consideraron como éxito? Y esto creo que es apropiado, ¿no? Ellos consideraron que en pacientes con hipertensión ocular, la presión intraocular bajara o fuera menor de 25 milímetros de mercurio y que fuera la reducción mayor del 20% de la presión intraocular inicial. Y en aquellos pacientes que ya tenían glaucoma de ángulo abierto, su parámetro de éxito fue que la presión intraocular meta al inicio para cada, fue que la presión intraocular meta se lograra, pero calculada con respecto al grado de severidad. Esto es un gran logro o un gran acierto, porque como les comentaba, no es lo mismo que baje el 20% la presión intraocular para un paciente que tiene un glaucoma leve a que baje el 20% para un paciente que tiene un glaucoma avanzado, ¿no? Entonces creo que esto fue muy acertado por parte de este estudio, el analizar si se lograba la presión intraocular meta, ¿no? Y calcular la presión intraocular meta en base a si el paciente tenía un glaucoma leve, moderado o avanzado. Aquí lo que hicieron fue que en pacientes vírgenes de tratamiento los dividieron en 2 ramas. A 356 pacientes o 613 ojos les aplicaron SLT y a 622 ojos los dejaron con fármaco hipotensor. La progresión, se encontró que hubo una progresión del glaucoma, que eso también es algo muy acertado del Light, que no se ha hecho a veces en otros estudios, sino que solamente se dejan llevar por la presión, y que haciendo un comercial es importante que ustedes cuando en el control del paciente del glaucoma le hagan saber al paciente que la presión intraocular es un parámetro más que nos ayuda para saber cómo está su glaucoma, ¿no? Cómo está de control su glaucoma, pero que no tiene la última palabra, porque muchas veces los pacientes llegan con nosotros muy angustiados por cuál es la presión que vamos a medir, pero no hablamos sobre por qué pedimos campos visuales y por qué pedimos OCTs, y después los pacientes se quejan que por qué les estamos pidiendo tantos estudios, que para qué son necesarios si su presión está controlada, ¿no? Entonces es importante que eso lo apliquen con sus pacientes como un pequeño comercial. Pero bueno, regresando al estudio Light, se encontró que en pacientes con SLT hubo progresión en el 3.8% versus un 5.8%. El tratamiento médico, obviamente con el SLT, fue de menor intensidad. En aquellos casos en los que hubo que agregar medicamento fue menor comparado con el grupo de fármacos. El número de pacientes que requirieron cirugía de glaucoma fue 0 en el grupo de pacientes que se les aplicó SLT versus 11 pacientes a los que hubo que operar
del grupo con fármacos. Con respecto a la cirugía de catarata, se vio que los pacientes a los que se les aplicó SLT solamente hubo que hacerles cirugía de catarata a 13 pacientes y versus el grupo de fármacos en los que hasta 25 pacientes hubo que hacerle cirugía de catarata, ¿no? En la discusión ellos comentan que tal vez esto pudiera apoyar a la idea de que el uso del tratamiento tópico puede acelerar la opacificación del cristalino, ¿no? Pero se puede teorizar. Con respecto a costo-efectividad, a los 3 años se vio que el SLT era costo-efectivo. Obviamente ellos lo hicieron mediante libras esterlinas, pero que también sería bueno que nosotros lo hiciéramos en pesos, ¿no? Contando más o menos cuánto cuesta un análogo de prostaglandinas. Y usualmente el análogo de prostaglandinas, la caja que compra el paciente le dura para un mes. Entonces eso multiplicándolo por mínimo un año, pensando que el SLT tenga un efecto muy pobre que sería de un año, ¿cuánto le saldría versus el SLT, ¿no? Y con respecto a la calidad de vida, aquí salen números muy similares del SLT versus los fármacos, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿por qué salió una calidad de vida tan similar si es que con el SLT ya no tienen que estarse acordando de las gotas, ya no tienen que estar comprando medicamentos, etcétera, ¿no? O quejándose de los efectos secundarios del tratamiento tópico. Bueno, pues es que aquí también cabe destacar que hay un sesgo, porque este cuestionario que ellos ocuparon está hecho para calidad de vida, pero de forma general, o sea, no está hecho para cuestiones oftalmológicas y mucho menos para glaucoma. Entonces, parte de lo que nos dicen los autores es que eso fue como un fallo y que en realidad se necesitan aplicar cuestionarios que estén más enfocados a pacientes con glaucoma, ¿no? Entonces, esa pudiera ser la razón de por qué los números están tan similares. Y bien, básicamente a los 3 años se encontró que el 74.2% de los pacientes pudieron estar sin gotas, ¿no? Y algo también que nos recuerda el estudio es que Schwartz y Kigley en el 2008 encontraron, haciendo un análisis importante de expedientes y de cuestionarios de calidad de vida con los pacientes, que a veces solo el 69% del tiempo los pacientes pueden acceder a las gotas, ¿no? Ya sea que no lo puedan comprar, ya sea que se les olvidó, ya sea que lo dejaron en otra parte de la casa y si les toca en la noche, pues ya valió, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Y otros estudios, aparte de Schwartz y Kigley, han demostrado hasta un 76% y 86% de disponibilidad del tiempo, los pacientes pueden tener disponibilidad de las gotas. Muy bien, de este otro estudio, bueno, de ese estudio sale este otro artículo que habla sobre los predictores de éxito, ¿no? Y aquí básicamente lo que encontraron es que en el éxito temprano, considerado a los 2 meses, se encontró que a mayor presión basal había mayor tasa de éxito, ¿no? Y que también en las mujeres hubo menor efecto temprano. Con respecto al éxito tardío, es decir, a los 36 meses o a los 3 años, se encontró que fue más exitoso en pacientes con hipertensión ocular o con glaucoma de ángulo abierto leve versus pacientes con glaucoma moderado y avanzado. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿No? Y que también hay que manejarlo con mucha precaución los resultados, pues es que la presión intraocularmente es muchísimo más exigente en pacientes con glaucomas moderados y avanzados, aunque en realidad, o sea, comparando la baja de presión media de los 3 grupos, realmente fue muy similar. Es decir, en los 3 grupos, la mayoría de los pacientes bajó el 20% de la presión intraocular basal, pero pues para un paciente con glaucoma moderado y avanzado no es suficiente con que baje solamente el 20%, ¿no? Lo que hace teorizar que el SLT es insuficiente en etapas tardías, ¿no? Y al decir insuficiente no quiere decir que no funcione, ¿no? Es distinto decir insuficiente a no funcional. Y también se vio que como éxito tardío, un predictor era el mayor poder acumulado, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir?
cuando el número de disparos que damos por la energía que se ocupó en cada disparo, se saca un número y ese es el poder acumulado. Entonces, entre mayor poder acumulado se dio, hubo mayor éxito. Pero también el problema es que si ocupamos muchísimo poder, aumenta un poco la tasa de efectos secundarios. Entonces, siempre con mucho cuidado, ¿no? En cuanto a ocupar el SLT como terapia de reemplazo, es decir, para quitar medicamentos, hay diferentes estudios, nos puse 4, entre ellos tenemos a Francis y colaboradores en este estudio. Ellos incluyeron 66 pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma secundaria PEX controlados. Ellos lo que encontraron fue que hubo una reducción de los medicamentos a los 6 meses de 2.0 en promedio y a los 12 meses una reducción de 1.5 en promedio, ¿no? Tufani y colaboradores, ellos lo que hicieron fue a 40 pacientes, en un ojo le aplicaron SLT y al otro ojo siguió con fármacos combinados, una combinación, un doble combinado, pero que tuviera timolol. Y a los 6 meses no encontraron diferencia entre ambos ojos. De Kaiser y colaboradores, que es de los autores que más publica sobre SLT, él tiene 2 artículos publicados, 2 estudios, uno en el 2018 y otro en el 2017. En el primero, él lo que hizo fue incluir a pacientes con hipertensión ocular y glaucoma de ángulo abierto controlado, no especifican si primario o secundario, y él tuvo 268 ojos, en los cuales unos les colocó SLT y a los otros los comparó con un tratamiento tópico, ¿no? Entonces, del número de pacientes a los que les aplicó SLT, el 100% redujo el número total de fármacos que estaba ocupando. Y de esos pacientes a los que les aplicó SLT, se pudieron mantener sin fármacos el 77% a los 12 meses y el 74% a los 18 meses. Y más o menos la reducción de los fármacos promedio fue 1.15 a los 12 meses y 1.21 a los 18 meses. O sea, buenos datos, ¿no? Y en en el artículo que publican en el 2017, ellos les aplicaron SLT a 64 pacientes que ya de por sí tenían medicamento hipotensor y en ellos encontraron que a los 6 meses redujo el número de fármacos de 1.56 a 0.42 y a los 12 meses redujo de 1.56, que era el inicial, a 0.33. También otra cosa que marcó este estudio es que la queratitis punteada superficial redujo en los pacientes que les aplicó SLT de un 35.94% que tenían al principio el porcentaje de los pacientes a un 12.24% de pacientes con QPS, ¿no? Y también a estos pacientes se les aplicó el cuestionario de calidad de vida y los pacientes a los que se les aplicó el SLT tuvieron mejores calificaciones. Por tanto, ante esos estudios podemos decir que el SLT puede ayudar a reducir o quitar los fármacos y, consecuentemente, a mejorar la calidad de vida. Ahora, como terapia adjunta, aquí sobre todo son en pacientes con glaucomas avanzados y hay pocos estudios al respecto, ¿no? Justo porque, pues, por cuestiones éticas, no se pueden incluir tantos pacientes con glaucomas avanzados y aplicar SLT cuando en realidad ya necesita una cirugía filtrante, ¿no? Entonces, por eso también no hay tantos estudios. Pero tenemos un estudio de Patel y colaboradores de tipo retrospectivo. Aquí ellos incluyeron 67 pacientes con hipertensión ocular y glaucoma de ángulo abierto ya en terapia máxima y la presión intraocular descontrolada, a diferencia de los otros pacientes que ellos sí tenían la presión intraocular controlada. Aquí cabe destacar que a los 3 meses, 8 ojos requirieron cirugía, no por complicaciones del SLT, sino porque el SLT no les funcionó. Entonces, estos 8 ojos tuvieron que pasar por cirugía filtrante. En cuanto al éxito, ellos lo consideraron como una reducción mayor del 20% de la basal, y ahí nos encontramos otra vez con otro tope de sesgo, y que hubiera una reducción del número de fármacos sin otra intervención, es decir, sin tener que volver a repetir el SLT o sin tener que hacer alguna cirugía, ¿no? La tasa de éxito fue al año del 62%, a los 3 años del 50% y a los 5 años del 32%. Es decir, sí funcionó en un porcentaje pues adecuado de pacientes, no tan alto como en pacientes con glaucomas
leves o moderados y con terapia controlada, pero sí funcionó, ¿no? Y obviamente conforme fue pasando el tiempo, la disminución del efecto del SLT fue mucho más rápido que en aquellos pacientes con glaucomas leves. Y aquí tenemos otro estudio en el que aquí compararon el resultado de SLT en pacientes con glaucoma temprano versus glaucoma de ángulo abierto, pero ya avanzado. Este se hizo en el Departamento de Oftalmología, en la Clínica Palas en Suiza. Aquí incluyeron a pacientes con, aquí sí lo especifica, glaucomas primarios de ángulo abierto, glaucomas secundarios APEX, glaucomas por dispersión de pigmento e hipertensión ocular. ¿Cuáles son los parámetros que ocuparon? Aquí se fueron con parámetros más bajitos. Ellos ocuparon o dieron SLT con una extensión de 180 grados, de disparo 50 a 60 y una energía de 0.6 a 1.0 millijoules, ¿no? Bastante controlado. Y veamos, o sea, para glaucomas avanzados, cuáles eran sus criterios de éxito, ¿no? Uno, que la presión bajara menos, se encontrara a menor de 21 milímetros de mercurio y que bajara más del 20% de la presión basal, ¿no? En segundo lugar, que la presión fuera menor de 18 milímetros de mercurio y que no tuvieran que adicionar un fármaco. En tercer lugar, que fuera menor de 20 milímetros de mercurio y que bajara 30% de la presión basal y que el número de ojos que hubieran requerido una cirugía de glaucoma adicional. Entonces, básicamente, ahorita que veamos los resultados, donde nos vamos a centrar más es en el tercero, que es la reducción de la presión intraocular por debajo de 18 y que la presión intraocular haya bajado más del 30% de la presión basal, ¿no? Que es como lo más cercano o lo más estricto para nuestros pacientes con glaucoma avanzado. Que digo, o sea, un 18 pues está elevado para nuestros pacientes con glaucomas avanzados en los que quisiéramos menos de 14, ¿no? Pero justo en ellos se encontró, o bajo este criterio de éxito, el 50% de los pacientes tuvo éxito, ¿no? El SLT fue útil. No encontraron complicaciones en pacientes con glaucoma leve ni avanzado. Y lo que ellos recomiendan es tener mucho cuidado en pacientes pues, con glaucomas avanzados, que se pueda aplicar en pacientes que sí tienen glaucomas avanzados, pero que tengan una muy moderada elevación de la presión intraocular, que no se encuentren en terapia, que de preferencia no se encuentren en terapia máxima, que yo diría supramáxima, ¿no? Y lo que sí es que se puede aplicar SLT en pacientes con glaucomas avanzados, pero que tienen enfermedades ya sea sistémicas o que ocupen fármacos sistémicos que pudieran aumentar el riesgo de complicaciones en una cirugía filtrante, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes sí está recomendado, ¿no? Y otra cosa que ellos decían es que no hay problema, o sea, si el SLT no funciona, no hay problema con que la cirugía filtrante se realice inmediatamente, porque no se han visto complicaciones asociadas a aplicar prontamente a realizar una cirugía después de aplicar el SLT, ¿no? Lo que sí es importante y que creo que es uno de los mensajes que nos debemos llevar a casa es que no se indica en glaucomas avanzados con datos funcionales o morfológicos de progresión, que creo que eso es algo muy importante de este estudio, ¿no? Que es diferente de los otros que nada más nos hablan de la presión intraocular, ¿no? Que eso es algo que muchas veces nos cuesta mucho añadir en los estudios que hacemos en glaucoma, que la presión no es un parámetro más, pero tal vez no es el más importante, sino que lo más importante es la progresión, ¿no? Entonces, recuerden, en pacientes con glaucomas avanzados con datos funcionales o morfológicos de progresión, no está indicado no se aconseja el SLT. Y bueno, otro tema difícil de responder es si aplicarlo en pacientes que tienen un cierre angular. Pero aquí, obviamente, son pacientes que tienen un cierre angular, pero ya resuelto, ¿no? Porque jamás le voy a poner SLT a un paciente con cierre angular persistente, ¿no? Porque para empezar, no voy a ver la malla trabecular, número uno. Número dos, no es el mecanismo fisiopatogénico que está causando la elevación de la presión intraocular o que causó como tal el glaucoma. Entonces, aquí, o sea, estamos hablando de cierres angulares, pero ya resueltos, ¿no? Que justo lo vamos a ver con lo que están hablando los artículos, ¿no? Tenemos un artículo, el primero que les pongo, de este autor, que es de tipo prospectivo,
lo que hizo fue incluir pacientes con cierre angular primario y glaucomas primarios de ángulo cerrado que ya habían sido previamente tratados con iridotomías y que mínimo 180 grados eran visibles, ¿no? Que la realidad es que si fuéramos muy estrictos, con 180 grados diríamos que el cierre es persistente, pero bueno. Y que tuvieran una presión intraocular elevada o mayor de 21 milímetros de mercurio. Hizo dos brazos. A unos les dio SLT y a otros les indicó análogos de prostaglandinas, ¿no? El número de ojos fue de 96 versus 99 y realmente la reducción de presión intraocular a los 6 meses fue básicamente igual, ¿no? 4 versus 4.2 y el porcentaje de pacientes en los que redujo la presión pues fue también bastante similar, aunque muy, muy bajo. Tenemos otro estudio que fue de casos y controles, en los que incluyó 59 ojos por grupo. Aquí igual fueron pacientes con cierre angular primario o glaucoma primario de ángulo cerrado, que previamente les habían aplicado las iridotomías y que mínimo 180 grados eran visibles y que tenían la presión intraocular elevada. Aquí lo que podemos ver es que en pacientes que se les aplicó el SLT porque la presión estaba descontrolada, realmente la reducción de presión intraocular fue muy similar, ¿no? Y la tasa de éxito de SLT inclusive la manejan mayor en pacientes con ángulo cerrado, ya sea cierre o glaucoma, versus el grupo que comparó, que fueron pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Igual en los pacientes que tenían intolerancia al medicamento, ¿no? Entonces, básicamente, y espero no haberles hecho una plática muy cansada, los puntos clave a mi consideración son, número 1, según el tipo de glaucoma, ¿dónde está el problema? ¿No? Ya vimos que el SLT va a funcionar principalmente a nivel de la malla trabecular. Si estoy pensando que mi problema va más allá de la malla trabecular, por ejemplo, que haya un aumento de la presión epiescleral, es muy poco probable que el glaucoma vaya a funcionar, ¿no? O si es un paciente con cierre y que no le he dado iridotomías o que el ángulo sigue cerrado, es muy poco probable que el SLT vaya a funcionar, ¿no? Número 2, tenemos que individualizar al paciente, ¿no? El SLT no es para todos, tampoco es hasta el momento, ningún tratamiento es la gran panacea, pero sí es una opción más útil y relativamente barata para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Pero sí siempre individualizar al paciente y también saber cuáles son las expectativas que el paciente tiene. Otra cosa importante es explicar a los pacientes las bondades del láser. ¿Por qué? Me ha pasado muchas veces que les explico a los pacientes que les voy a iniciar tratamiento o que ya tienen tratamiento y que por diferentes causas pues les sugiero el SLT, que cuando les platico sobre el SLT se espantan, ¿no? Entonces, de entrada piensan que es una cirugía, que realmente no podemos considerar como tal que es una cirugía, y piensan que los cuidados van a ser muy intensos, que va a haber mucho dolor, etcétera. Entonces, creo que eso es algo importante, explicar al paciente las bondades del láser. Otro punto muy importante, jamás prometer 100% de efectividad, ¿no? Y no solo con el SLT, sino con cualquier procedimiento que hagamos, jamás podemos prometer el 100% de efectividad, ¿no? Ya lo vimos en todos los estudios, ¿no? Ninguno nos habla de un 100% de efectividad. Más o menos la efectividad nos ronda entre el 70-60%, y ya vimos que también los parámetros de efectividad según cada estudio son muy variables y algunos tienen sesgos, entonces olvídense, si ustedes les prometen a un paciente el 100% de efectividad, pueden llegar hasta demanda, ¿no? Y otra cosa súper importante, que es como un requerimiento, es que no haya un cierre angular, ¿no? Porque si hay un cierre angular, el SLT no es el tratamiento indicado. Si ya se resolvió el cierre angular, sí, o sea, es factible dar el SLT, tanto lo que vimos en los estudios como que lo que nosotros hemos visto en la consulta, el SLT sí es funcional, tiene una efectividad menor que en glaucomas de ángulo abierto, pero sí es funcional. Y les comentaba también, ¿no? Lo de hablar sobre las bondades del láser. Si ustedes ponen en Google, buscan en imágenes láser ojos, estas son las primeras imágenes que les salen, ¿no? Entonces, como paciente, es muy comprensible que cuando nos dicen que nos tienen que aplicar láser, lo primero que nos imaginemos sea esto, ¿no? O que inclusive si tenemos algún otro
problema, ya sea de retina o de córnea, que pensemos que el que nos estén aplicando láser para glaucoma vaya a afectar esos otros problemas. Entonces sí es muy importante explicar muy bien al paciente de qué trata el procedimiento y quitar todos esos prejuicios que pudieran tener sobre el láser. Y bueno, por mi parte sería todo. Ok, doctora, muchísimas gracias por su exposición. Ahora daremos paso a las preguntas y respuestas que nos dejaron en el chat. Vi que están alzando la manita. Por favor, escriban en el chat sus preguntas y las estaremos respondiendo. La primera de ellas fue Villalobos y pregunta, ¿qué magnificación de la lámpara de láser sugiere? Pues depende mucho del lente con el que estemos. Yo, por ejemplo, usualmente ocupo 12 o 10, pero depende mucho del lente, porque con el Goldman ahí sí tengo que amplificar más, pero por ejemplo con el Latina casi no amplifico. Ok, la siguiente pregunta de Vicente Vega. ¿Hay alguna complicación cuando por error se ha aplicado fuera de la malla trabecular, ya sea en córnea, iris o alguna otra estructura angular? Sí, en general son justamente esos casos en los que se ha visto opacidad de la córnea, que digo, suele ser transitoria hasta el momento que haya como una pérdida endotelial importante, no, pero sí puede haber ese tipo de complicaciones o que el paciente refiera dolor o que haya mayor hiperemia conjuntival. Tercer Y lo más pregunta. importante,